¿Cuándo fue la última vez que sentiste un miedo real por el futuro, pero no ese miedo existencial que te da por la noche, sino el miedo físico de llegar a los 70 años y darte cuenta de que lo único que te quedó de las noches de fiesta y los autos financiados fueron fotos borrosas y una cuenta de banco en cero? Es un sentimiento que solemos enterrar bajo capas de consumo porque ahorrar hoy se siente como un castigo injusto frente a un mundo que nos grita que nos merecemos todo ahora mismo. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda de lo que nos muestran los filtros de Internet y lo entendí de la manera más dolorosa durante una cena familiar de domingo en casa de mi tía Clara. Mientras todos reían en la mesa, yo la vi en un rincón contando centavos para decidir si compraba su medicina para la artritis o ese café especial que siempre ha sido su pequeño refugio diario. Ver a una mujer que trabajó 35 años como maestra perder el control sobre sus pequeñas alegrías cotidianas fue mi despertar brutal hacia lo que realmente significa envejecer sin autonomía. A mis 30 años vivo con esa presión asfixiante de quererlo todo: las vacaciones en lugares paradisíacos, las cenas costosas con mis colegas de la agencia en Nueva York y el cambio constante de celular, porque el marketing nos hace creer que si no gastamos ahora estamos desperdiciando nuestra juventud. Es una lucha interna agotadora donde por un lado está el deseo de vivir el momento y por el otro la imagen de mi tía en la farmacia recordándome que si lo gasto todo hoy estoy condenando a mi versión de 70 años a la precariedad. Mi compañera de trabajo Vanessa es el ejemplo perfecto de este espejismo. Ella vive para presumir pagando bolsos de diseñador a 12 cuotas y quejándose de la inflación mientras gasta $7 cada mañana en un café personalizado con su nombre. Vanessa personifica ese error fatal de confundir tener dinero para pagar la cuota con tener patrimonio real. Ella representa a ese enemigo oculto que es la cultura del merecimiento, ese sistema que nos susurra que después de una semana difícil nos ganamos el derecho a gastar de más sin importar el mañana. El problema es que ese alivio momentáneo es en realidad una trampa que nos mantiene corriendo en una rueda de hámster trabajando sin descanso para pagar deudas de cosas que no nos dan felicidad real sino un estatus vacío. Esta es la verdad que nadie te dice en las redes sociales: la libertad no es un destino al que llegas por arte de magia a los 65 años, sino un músculo que se entrena hoy mismo con cada decisión que tomas. Me di cuenta de que si no tomaba el control ahora mi futuro no sería definido por mis deseos sino por la caridad o los cupones de descuento, y ese es un riesgo que ya no estoy dispuesta a correr. Por eso hoy vamos a abrir esa herida para sanarla de verdad, revelando las lecciones más brutales que solo quienes ya terminaron la carrera profesional pueden darnos para garantizar que la segunda mitad de nuestra vida sea la más ligera y libre de todas, empezando por entender que el dinero no es para comprar cosas sino para comprar tiempo y tranquilidad. Observar a Vanessa en la oficina es como mirar un comercial de felicidad empaquetada que se paga a plazos. Ella tiene 32 años y es esa colega que siempre parece tener la vida resuelta porque su perfil en redes sociales es un desfile constante de cenas en lugares de moda y viajes espontáneos que parecen sacados de una revista de lujo. El lunes pasado llegó con un bolso de diseñador que brilla tanto como su sonrisa, pero yo sé que ese brillo tiene un costo invisible que ella prefiere ignorar. Lo pagó a 12 cuotas, perdiendo la paz mental por un accesorio que solo busca impresionar a personas a las que en el fondo ni siquiera aprecia realmente. La veo quejarse amargamente de la inflación mientras sostiene con orgullo su café personalizado de $7 con ese aire de quien siente que se lo merece todo simplemente por haber sobrevivido a una semana difícil en la agencia. Vanessa es la personificación de un error que cometemos casi todas sin darnos cuenta, y es confundir tener la capacidad de pagar una cuota mensual con tener patrimonio real. Ella vive en esa ilusión peligrosa donde el flujo de caja inmediato le da permiso para ignorar el vacío que está construyendo en su futuro a largo plazo. Es el resultado directo de ese enemigo oculto que nos susurra al oído que la juventud es para gastar y que ahorrar es una actividad aburrida para gente sin sueños ni ambiciones. Este marketing de la escasez artificial nos empuja a creer que si no vamos a las playas de moda este verano o si no tenemos el último modelo de teléfono estamos fallando como mujeres exitosas en este mundo competitivo. En nuestra oficina las cenas de $200 son la norma y no la excepción, y el aire se siente denso con la presión de pertenecer a un club que nos está cobrando una membresía demasiado cara para nuestros bolsillos. Cada vez que Vanessa desliza su tarjeta de crédito para comprar algo que no necesita está alimentando esa cultura del merecimiento que nos mantiene atrapadas en una rueda de hámster infinita. Nos convencen de que después de una jornada agotadora nos ganamos el derecho a sabotear nuestra libertad financiera a cambio de un alivio momentáneo que desaparece apenas se apaga la pantalla del celular. Al verla recordé las palabras de los jubilados que entrevisté para entender qué hicieron diferente durante sus años dorados. Ellos me explicaron que el estatus es solo el nombre que le ponemos a la inseguridad cuando intentamos comprar el respeto de los demás con cosas materiales.
Vanessa no sabe que cada uno de esos dólares que hoy lanza al viento por un poco de validación social son en realidad pequeños soldados desertores que ya no podrán luchar por ella cuando su cuerpo pida descanso. La tragedia de este estilo de vida es que se siente como libertad total hasta que la realidad golpea la puerta y te das cuenta de que no eres dueña de tu tiempo sino esclava de tus deudas acumuladas. Mientras ella hablaba entusiasmada de su próxima escapada, yo no podía dejar de pensar en lo que sucede cuando las luces se apagan y te quedas a solas con tus estados de cuenta reales. Existe una diferencia abismal entre parecer rica ante los demás y estar realmente tranquila con una misma, y esa es una brecha que se ensancha con cada decisión impulsiva que tomamos frente a la vitrina de una tienda. El sistema está diseñado para que amemos las cosas y usemos a las personas, pero la verdadera sabiduría financiera nos enseña exactamente lo contrario para poder prosperar. Sin embargo, lo que más me asusta no es el gasto en sí mismo, sino la ceguera emocional que nos impide ver que estamos entregando nuestros mejores años a cambio de objetos que terminarán en un basurero en menos de una década. Esta competencia silenciosa por demostrar quién vive mejor nos está robando la oportunidad de construir una vejez con verdadera dignidad y autonomía. Pero lo que Vanessa y muchas de nosotras aún no logramos procesar es que el precio de este engaño social es mucho más alto de lo que cualquier extracto bancario puede mostrar. Porque hay una verdad devastadora que se esconde detrás de cada lujo financiado, y es precisamente esa revelación la que cambió mi destino justo cuando estaba a punto de cometer el mismo error irreparable que ella. Fue en ese preciso instante, mientras observaba el contraste entre la vida de mi tía Clara y la de Vanessa, cuando comprendí que no somos nosotras las que estamos fallando por falta de voluntad o por ser irresponsables por naturaleza. Hay algo mucho más grande y perverso moviendo los hilos detrás de nuestras decisiones diarias, y es lo que yo llamo el marketing de la escasez artificial. Este sistema está diseñado con una precisión quirúrgica para hacernos sentir que si no consumimos hoy mismo estamos perdiendo el tren de nuestra propia juventud. Nos bombardean con la idea de que la felicidad es algo que se compra y que el éxito se mide por el logo que llevas en el brazo o el destino que aparece en tu ubicación de Instagram. Pero lo más peligroso de este enemigo silencioso no es solo la publicidad exterior, sino esa voz interna que han sembrado en nosotras la cultura del merecimiento. Es esa frase tan seductora y letal que nos decimos frente al espejo después de una semana agotadora en la oficina: me lo merezco. Nos convencen de que un bolso de marca o una cena que no podemos pagar son la recompensa justa por nuestro cansancio y nuestro estrés. Sin embargo, la realidad es que el sistema nos quiere cansadas, nos quiere estresadas y sobre todo nos quiere endeudadas, porque una mujer que debe dinero es una mujer que no puede decir que no a un trabajo que no le gusta o a un jefe que la maltrata. Este enemigo oculto utiliza nuestra vulnerabilidad emocional para vendernos alivios temporales que en realidad son grilletes de oro. Nos hacen creer que ahorrar es un acto de privación aburrido cuando en realidad es el acto más radical de amor propio y rebeldía que podemos cometer. Cada vez que cedemos ante ese impulso de gasto superfluo, estamos entregando un pedazo de nuestra libertad futura a una corporación que solo nos ve como una cifra en su balance trimestral. Lo que realmente me enfurece es darme cuenta de que nos han robado la capacidad de proyectarnos hacia adelante, haciéndonos vivir en un presente perpetuo donde el mañana parece un concepto abstracto que alguien más resolverá. Pero la verdad es que nadie vendrá a rescatarnos, y ese marketing de la escasez solo se detiene cuando decides dejar de jugar su juego. Comprendí que no se trata de dejar de disfrutar la vida, sino de dejar de pagar el precio altísimo de la validación ajena con el tiempo que todavía no hemos vivido. Esta presión estética y social es una trampa de lujo diseñada para que lleguemos a los 60 años sin nada más que recuerdos de cosas que ya ni siquiera existen. Y es justo en este punto de indignación donde descubrí que para vencer a este gigante no necesitaba una fortuna, sino una estrategia que ellos no quieren que conozcas, una regla tan simple que parece increíble que no nos la enseñen en la escuela. Fue entonces cuando dejé de sentirme culpable y empecé a sentirme poderosa, porque entendí que la verdadera rebelión no es gastar, sino elegir exactamente qué tipo de anciana quiero ser, y la respuesta me dejó sin aliento. Esa noche, al llegar a casa, el silencio de mi departamento se sintió diferente, más pesado y revelador. Me quedé mirando mi armario lleno de ropa que apenas usaba y zapatos que me habían costado noches de insomnio pensando en cómo pagarlos, y fue como si de repente se cayera un velo de mis ojos. Vi con una claridad aterradora que cada uno de esos objetos no era un trofeo de mi éxito, sino un fragmento de mi tiempo que nunca iba a recuperar. Entendí que estaba intercambiando las mejores horas de mi vida por la aprobación de extraños en una pantalla, y decidí que ese sería el último día que dejaría que el sistema eligiera por mí. Mi epifanía no fue un rayo de luz celestial, sino un cálculo frío y matemático que me devolvió el poder de inmediato. Descubrí la regla de oro del 15%, esa cifra que parece pequeña pero que es la línea divisoria entre ser libre o ser una sierva moderna.
Entendí que si lograba separar esa pequeña parte de mis ingresos de manera constante y estratégica, no estaba perdiendo dinero para gastar hoy, sino que estaba comprando mi autonomía del mañana. Empecé a ver mis dólares no como papel para intercambiar por cosas, sino como pequeños soldados incansables que podían trabajar por mí mientras yo dormía. Mientras Vanessa seguía obsesionada con el último modelo de teléfono que en 3 años sería basura electrónica, yo decidí enviar a mis 1000 soldados iniciales a un campo de batalla donde el interés compuesto los multiplicaría sin descanso. Fue una rebelión silenciosa que empezó con un simple no frente a una vitrina y un sí rotundo frente a mi futuro. Dejé de intentar impresionar a mis colegas de la agencia con lujos financiados y empecé a saborear la satisfacción de saber que mi cuenta crecía mientras mi ansiedad disminuía. 3 años después de esa decisión de ruptura no soy millonaria, pero he alcanzado lo que yo llamo la tranquilidad de la almohada. Es ese sentimiento indescriptible de poner la cabeza en la cama cada noche sabiendo que tengo un fondo de oportunidad que trabaja para mí, generándome una seguridad que ningún bolso de diseñador podría darme jamás. Me di cuenta de que la verdadera elegancia no es lo que llevas puesto, sino la calma con la que caminas por la vida sabiendo que eres dueña de tu destino y que tu vejez no será una sombra de carencias sino un sol de posibilidades. Esta transformación me enseñó que la libertad no es un regalo que te dan a los 65 años, sino una conquista diaria que se construye con la valentía de elegirte a ti misma por encima del ruido del mercado. Al final del día la pregunta ya no era qué podía comprar hoy, sino cuánto tiempo de mi vida estaba dispuesta a recuperar para ser verdaderamente libre de una vez por todas. Sin embargo, para que este músculo de la libertad funcione de verdad, tuve que aplicar las lecciones más duras que solo el tiempo y la experiencia de quienes ya recorrieron todo el camino pueden enseñarnos. Para que toda esta transformación mental no se quede solo en un suspiro de buenas intenciones, tuve que bajar los sueños a la tierra con números que no mienten y una lógica que el mercadeo nunca te va a explicar. La primera gran verdad que cambió mi forma de ver cada billete fue entender el costo de oportunidad visual y lo que yo llamo el teléfono de $1.000.000. Cuando Vanessa gasta $1000 en el último modelo de celular, ella solo ve un aparato brillante, pero yo ahora veo una semilla que, si se siembra correctamente a los 30 años, se convierte en una montaña de dinero gracias al interés compuesto. Esos $1000 puestos a trabajar hoy no son una pérdida de placer inmediato, sino que son pequeños soldados incansables que reclutan a otros soldados día y noche sin detenerse jamás. Es la diferencia entre tener un objeto que será basura electrónica en 3 años o tener un ejército financiero que te permitirá comprar tu tiempo completo en un par de décadas. Esta nueva postura se basa en la regla de oro del 15%, que no es más que el acto de pagarte a ti misma antes que a cualquier tienda o restaurante de moda. No se trata de vivir en la escasez, sino de organizar tus prioridades en lo que yo llamo la teoría de las 3 alcancías. La primera alcancía es para tu supervivencia, donde cubres lo básico con inteligencia. La segunda es para tu estilo de vida, porque claro que queremos disfrutar del camino y darnos gustos hoy. Pero la tercera es la alcancía de la libertad y es la única que tiene el poder de convertirte en una mujer dueña de sus mañanas. Cuando alimentas esta última alcancía con constancia, estás construyendo lo que los expertos llaman una renta pasiva de dignidad, que es simplemente el dinero necesario para vivir bajo tus propios términos sin depender de nadie ni de la caridad del Estado. Aprendí que el concepto de jubilación que nos vendieron es una mentira aburrida, porque el verdadero objetivo no es dejar de hacer cosas, sino retirarse del empleo para jamás retirarse de la vida. La libertad financiera es lo que te da el permiso de tener pasatiempos costosos, de viajar a esos lugares que antes solo veías en revistas y de malcriar a tus seres queridos sin tener que mirar el saldo de tu cuenta con angustia. Al aplicar estas reglas, el dinero deja de ser una fuente de estrés para convertirse en una herramienta de diseño para tu propia existencia. No es magia, es simplemente decidir que tu yo del futuro merece tener la misma energía y las mismas oportunidades que tienes hoy. Al final todo se reduce a una elección muy simple que debemos hacer cada vez que tenemos un billete en la mano. Puedes elegir ser la persona que se deja seducir por el brillo momentáneo de las vitrinas y termina contando centavos en la farmacia de la esquina como mi tía Clara, o puedes ser la mujer que toma las riendas de su destino hoy mismo para ser la que cuenta historias increíbles de sus viajes por el mundo a los 70 años. La libertad no es un golpe de suerte ni algo que les pasa a otros, es el resultado de dejar de ser una espectadora de tu propia ruina financiera para convertirte en la arquitecta de tu autonomía. La pregunta que me hice y que ahora te dejo a ti es muy clara: ¿quién quieres ser cuando el tiempo sea tu bien más preciado y ya no tengas que demostrarle nada a nadie? Al mirar atrás me doy cuenta de que estos 3 años no han sido un camino de privaciones extremas ni de vivir en una burbuja de tacañería, sino todo lo contrario, porque lo que he conquistado es algo que el dinero por sí solo no puede comprar, y es lo que yo llamo la tranquilidad de la almohada.
No soy millonaria y todavía tengo mucho camino por recorrer, pero el simple hecho de saber que mi futuro ya no es un signo de interrogación me ha devuelto una energía que había perdido en mis 20s tratando de encajar en moldes que no eran para mí. Esta validación silenciosa ocurre cada vez que veo una oferta tentadora en un correo electrónico y mi pulso no se acelera porque entiendo profundamente que nada que se compre en una tienda es más valioso que la propiedad absoluta sobre mis mañanas. La regla de oro del 15% se convirtió en mi brújula y aunque al principio parecía un reto, ahora es un hábito tan natural como respirar porque dejé de verlo como un descuento en mi sueldo para entenderlo como el pago inicial de mi libertad definitiva. Implementar la teoría de las 3 alcancías fue el golpe final que necesitaba para poner orden en el caos de mis prioridades diarias. Ahora entiendo que la supervivencia es mi base sólida para estar en paz hoy, el estilo de vida es mi permiso para disfrutar del presente sin culpas y la libertad es el legado que estoy construyendo para mi yo del futuro. No necesito un bolso de marca para sentirme exitosa cuando sé que mi fondo de oportunidad está ahí afuera trabajando incansablemente para que yo nunca tenga que pasar por la angustia que vi en los ojos de mi tía Clara. Ver a Vanessa todavía atrapada en ese ciclo de apariencias ya no me genera envidia sino una compasión profunda porque sé que ella sigue intercambiando su vida por objetos que no la amarán de vuelta. La verdadera riqueza es invisible y se siente como ese alivio inmenso de saber que pase lo que pase afuera mi estructura interna es inquebrantable. Hoy tengo la certeza de que mi vejez será una fiesta de historias compartidas y no una batalla por sobrevivir porque decidí ser la arquitecta de mi propia autonomía desde ahora mismo. El camino hacia la libertad financiera es en realidad un viaje de regreso a nosotras mismas donde aprendemos a valorar el tiempo por encima de las cosas y la paz por encima del estatus. Me tomó tiempo entenderlo, pero ahora que tengo la claridad no hay vuelta atrás y lo más hermoso de todo es que este poder está al alcance de cualquiera que esté dispuesta a cuestionar el sistema y a apostar por su propio bienestar. Al final del día la decisión es solo tuya y cada pequeña acción cuenta para inclinar la balanza hacia la vida que realmente mereces vivir. Esta es la lección más valiosa que he aprendido y es la que quiero que te lleves hoy para que tu historia sea la de una mujer que supo elegir su propio destino con valentía y sabiduría. Solo tienes que dar ese primer paso y empezar a llenar esa alcancía de la libertad porque tu yo de los 70 años te lo agradecerá con una sonrisa de gratitud infinita mientras disfruta de la paz que tú estás sembrando hoy mismo. Pero el viaje hacia la autonomía total tiene una última capa de profundidad que pocos se atreven a explorar y es precisamente lo que descubriremos cuando entendamos cómo el mercado intenta robarnos el alma incluso antes de que recibamos nuestro próximo pago.